Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. En ese momento, el viejo señor Carmichael se levantó resoplando levemente y se acercó a donde ella estaba con el aspecto de un antiguo dios pagano, desgreñado, con el pelo lleno de hierba y tridente en la mano. En realidad era solo una novela francesa. Se detuvo a su lado tambaleándose un poco al borde del césped y haciéndose sombra con la mano dijo: «Ya habrán desembarcado». Y ella comprendió que no se había equivocado. No les había hecho falta hablar. Habían estado pensando lo mismo y él respondido sin que ella le preguntara nada. Se quedó allí como si tendiera las manos sobre las debilidades y el dolor humanos, y Lily tuvo la impresión de que contemplaba compasivo y tolerante su destino. Acababa de poner el broche final. Pensó al verle bajar la mano lentamente como si soltara desde lo alto una guirnalda de violetas y asfodelos que tras caer aleteando muy despacio, hubiese acabado posándose en el suelo. A toda prisa, como si algo la premiara, se volvió hacia su lienzo. Ahí estaba, su cuadro. Sí, con todos sus verdes y azules, las líneas que iban y venían, hizo esfuerzo por lograr algo. Acabarían colgándolo en la buhardilla o deshaciéndose de él, pensó. Pero, ¿qué más daba?, se preguntó volviendo a coger el pincel. Contempló los escalones. Estaban vacíos. Miró el lienzo, estaba borroso. Con una súbita intensidad, como si lo viera todo claro por un segundo, trazó una línea allí en el centro. Ya estaba, lo había terminado. Sí, pensó, dejando el pincel con enorme cansancio, he tenido mi visión. Les damos las buenas noches en este día frío de otoño aún, con ese libro que ya se está mostrando, Alfaro, bueno, esto tiene que sacar la winchita, ¿no? Alfaro de Virginia Woolf, es lo que nos convoca en esta noche republicana, novela de 1927, 2 años menos que la de Zweig, por ejemplo, que hicimos hace pocos días atrás, y que bueno, tiene una estructura muy novedosa, tiene planteamientos respecto a los cuales se pueden sacar muchas conclusiones. Como toda la obra de Virginia Woolf, se ha escrito mucho sobre este libro. Tengo entendido que está en el canon, además de la literatura en inglés, y hemos tenido entonces la posibilidad de leerla ahora en castellano. Por supuesto, con nuestro equipo completo. En primer lugar, Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches. Buenas noches, Pato. Buenas noches, Omar, Alberto, y a todos y a todas les republicanas. Compañero Omar Sarraz. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué alegría más grande puede haber que estar conversando con los amigos? Una conversación de amigos, qué mayor alegría. Es verdad, es verdad. Compañero Alberto Mayol, buenas noches. Muy buenas noches, don Patricio López. Un gran saludo para todos ustedes allá en el frío. Alberto está en el calor. Qué terrible. Yo tengo la estufa aquí en las patitas, te diré. Tengo aquí. Ay, sí, un poquito más allá. No, yo vengo llegando, tuve que ir a Alicante y en Valencia hace calor, pero en Alicante otra cosa, o sea, tremendo. ¿Viste? Tremendo. Pero bueno, en Escocia no hace calor, que es donde sucede el faro. No.
Alicante, tierra de Miguel Hernández, entre otros, ¿no? Sí. Así es que, bueno, vamos a... ¿No le gustó a Alberto que hablara de Miguel No le Hernández? Es gustó que el comentario. Alberto prefiere a García Lorca, esto siempre lo Bueno, hemos se sabido. fue. Pero bueno, en fin. En todas partes hay guerrillas literarias, obviamente. Sí. Ya hemos leído al respecto. Sí. Yo después voy a llamar a Alberto para disculparme por lo que acabo de hacer. Pero por de pronto vamos a iniciar este libro, tratar de explicarlo. Es un libro que, esto ya lo habíamos hablado con los compañeros antes de salir al aire, que como todo el libro de Virginia Woolf no es un paseíto así por una carretera pavimentada en un auto ultra cómodo. Tiene lo suyo, tiene una escritura que es compleja, que tiene una manera de construcción de oraciones que ofrece un poquito de resistencia. Es donde radica para muchos parte de la genialidad de Virginia Woolf, pero simplemente para decir que esto no es algo que uno pueda leer así como si uno estuviera haciendo las cosas automáticamente, ¿no? O sea, hay una permanente demostración de Virginia Woolf por mostrarnos que ella está ahí, ¿no? Y por lo tanto que no se nos olvide que es ella quien nos está escribiendo. Y luego una historia que es una mezcla de cosas. Es muy interesante en la primera parte como ella, a partir de una cosa que podría parecer tan simple como un paseo familiar, muestra el tipo de dinámicas que se dan al interior de un matrimonio, ¿no? Y con la presencia de algunos personajes que son muy importantes, como por ejemplo la pintora. Yo el párrafo que acabo de leer es el párrafo final de la novela, donde una pintora termina su obra en la última página del libro, ¿no? Pero lo más interesante quizás para decir en esta parte, porque estoy simplemente describiendo de modo muy somero la escritura, es que se produce una suerte de tránsito en la novela que tampoco es demasiado claro. Uno lo percibe, pero no es que alguien te haya marcado así claramente la línea, en donde te das cuenta que has entrado a una segunda parte del libro cuya ocurrencia cronológica es muy posterior a la primera, ¿no? Y estamos hablando de unos 10 años. Bueno, unos 10 años que en la vida de cualquier persona son muy importantes. Yo invito a cualquier persona que nos esté escuchando, pero eviten por favor ponerse a llorar cómo era su vida hace 10 años atrás y cuántas cosas han perdido desde entonces. Pero acá adicionalmente la novela está ambientada en una Gran Bretaña que entre otros pequeños acontecimientos tuvo una guerra mundial. Entonces parte de los personajes de la primera parte ya no están en la segunda por obra de la guerra, y en otros casos también por enfermedades. Bueno, es una novela sobre el tipo de relaciones entre las parejas, sobre la relación entre mujeres y hombres, que aparece siempre en la literatura de Virginia Woolf, sobre el tipo de dependencias emocionales también que se dan entre las personas, y sobre la paternidad, la maternidad también, porque aparecen los hijos del matrimonio como dos de los personajes importantes. Diría eso hasta aquí para no hablar tanto más y le cedo la palabra a mis compañeros. ¿Quién quiere hablar? Voy. Este es el cuarto libro que leemos de Virginia Woolf. Creo que es la mujer que más hemos leído en la República de las Letras. Hicimos La señora Dalloway, hicimos Las olas y Un cuarto propio. Y tienen en común, probablemente Un cuarto propio es el que más se aleja porque es un ensayo, pero tiene en común con las otras tres novelas la presencia muy potente de el pensamiento interno, ¿no? Y es una novela que tiene muy pocos diálogos, que no hay tantas cosas que pasan cosas, pero la mayoría del texto es el pensamiento de los personajes, especialmente en la primera parte de la señora Ramsay, que es la dueña de casa, es la madre de estos 8 hijos, y es además como la patrona de una casa que está ahí en la costa, ¿cierto? Cerca de un faro, donde además vive otra gente. Y ella está todo el tiempo, y ahí es donde aparecen entonces las tensiones sobre las relaciones de género, que Virginia Woolf muestra de manera muy explícita a lo largo, y muy elegante al mismo tiempo a lo largo del libro, sobre qué es lo que hombres y mujeres creen que es relevante, y sobre cómo se relacionan y cómo se cuidan o cómo se descuidan,
en esa lógica. Es un libro que a mí me gustó harto leer, probablemente porque es de esos libros que exigen mucha presencia. Como dice el Pato, la autora está muy presente y requiere que el lectora esté muy presente también. Y cuando uno anda con muchas cosas en la cabeza, leer un libro como este es difícil, porque después de unas 10 páginas uno se cansa de estar tanto rato en la cabeza de alguien más, aparte de la propia, ¿no? Pero es un libro fascinante, hay un montón de cosas que decir al respecto, pero me parece que esa ya es una buena intro. Omar. Sí, bueno, lo que decía Antonella es justamente lo más llamativo, que es una serie de asociaciones libres que va desde la primera hasta la última página. Es un relato donde la realidad se transfigura a cada momento con los pensamientos, el estado de ánimo que van haciendo los personajes. En un momento pensé, a pesar de o sea, con nuestros prejuicios, que oponemos infancia, madurez creativa o qué sé yo, uno diría, pero ¿cómo? Esto es casi como que la narradora fuera una niña. O sea, todo está animado, todo se vuelve lo que el deseo y su imaginación quiere. Y esto es una característica de Virginia Woolf, porque yo me acuerdo que en Un cuarto propio, que es un ensayo, también había una cantidad de asociaciones libres que llenaba todas las páginas. Entonces, esta cuestión de objetividad, sujeto-objeto, la verdad, no. Ficción, no ficción. Eso, claro, justamente. Y ese diálogo interno que lo va transformando todo y va interpretando todo lo que ocurre alrededor es un gran hallazgo, porque siempre dejamos fuera eso que es tan importante. Siempre estamos pensando cómo reciben lo que yo digo los demás, por qué dije esto, qué motivó a esa persona a hacer eso, y todo eso está en el libro, más que las cosas. O sea, se van a servir un plato y en ese acto de servirse un plato pasan una cantidad de suposiciones, sensaciones, y todo se va transformando permanentemente. Es casi telepático, ¿no? Como que se está leyendo la mente, los deseos, y eso a mí me impresiona, esa introspección, pero estando todos los personajes reunidos, ¿no? No es que estamos solos, hay una escena y en esa escena ocurre todo esto. Entonces, a mí me muestra que no tienen que ocurrir cosas exteriores, sino que siempre está pasando algo y la escritora lo capta y lo pone tal vez por primera vez de una manera tan patente en la historia de la literatura. Compañero Alberto Mayol. No, yo solo voy a preguntarles algo. ¿Cuántas veces les prometieron que los iban a llevar al faro? Eso. ¿A quién no le ha pasado, no? A mí nunca. Claro. A mí sí, ¿No? una vez. Antonella, por Dios. Sí. A los oscurito. de muchas maneras distintas. Sí, al oscurito, A veces al sitio Eriazo, al mirador del cerro. O a veces en referencia a la luz. Depende. Pero siempre hay un faro. Sí. Te lo prometen mucho, te lo puede prometer Michelle Bachelet, Gabriel Boric, te lo pueden prometer de muchas maneras, pero siempre hay un faro. Cuando todo esté oscuro, yo brillaré para ti. Sí, en realidad... Ahí ustedes están viendo la causa por la cual Patricio López es conocido en ciertos ambientes como el irresistible. Sí. Bueno. Claro, López porque... el irresistible. Yo encuentro que el análisis literario que acaba de hacer Alberto Mayol es el mejor de la historia del Listo, programa. cerremos el programa, aquí se acabó, vamos con un tema. Vámonos. Sí, yo creo, ¿no? Sí, porque eso es eso, la promesa, que se hace en la primera página de que al día siguiente van a ir al faro y cómo eso no ocurre hasta... Solo se demoran 10 años. Solo se demoran 10 años. Lo mismo que se demora Lili en terminar el cuadro. Exacto. Esa cosa de vamos al faro como una ocurrencia que puede ser algo pasajero y no se sabe lo definitivo que puede ser o lo influyente que puede ser en la vida de alguien. Claro, pero eso que dicen ustedes, que yo creo que da para conversar mucho, que lo podemos dejar para el segundo bloque, que justamente aquello que no ocurre y entre medio ocurre de todo y de nada,
ocurre todo y nada, ¿no? Sí. El título de la novela, ¿no? Igual hay una jugada ahí, ¿no? En titular la novela con algo que está como una referencia que finalmente nunca termina por concretarse. Es en ese sentido un titular, un título histérico, pero en fin, lo podemos conversar en el bloque siguiente. ¿Quién quiere partir con su cancioncita? Yo tengo una canción tan bonita que encontré para este programa, que fue un descubrimiento para mí, así que lo comparto con ustedes. A alguna gente no le gusta que ponga canciones en inglés, pero nada, es lo que hay. No, pero hay que Vamos. poner en inglés hoy día. Ah, sí, pues Hay- vamos, de él no sé mucho, vamos a investigarlo después de este descubrimiento. Patrick Watson se llama él, y esta canción se llama Lighthouse. Leave a light on in the wild, 'cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. When to find you in the backyard, hiding behind our busy lives, dreaming of a lighthouse in the woods to help us get back into the wild. Cause I know I've seen you before. Won't you shine a little on us now?
Claro que era pronto todavía, no habían dado las 8, pero el señor Ramsay, Cam y James iban a hacer la excursión aquella, iban a ir al faro. Ya tendrían que haber salido porque les convenía coger la marea alta o no sé por qué, pero Cam no estaba lista todavía, ni James estaba listo y a Nancy se le había olvidado mandar que les prepararan unos bocadillos. Total, que el señor Ramsay había acabado perdiendo los estribos y había salido de la habitación dando un portazo. Total, ya no sé para qué vamos a ir, gritó furioso. Nancy se había fumado, y allí fuera estaba él paseando por la terraza arriba y abajo como una fiera enjaulada. Daba la impresión de que se oían gritos y portazos por toda la casa. Luego Nancy reapareció y mirando en torno suyo con un aire perdido, entre desesperado y perplejo, preguntó: ¿pero qué es lo que hay que llevar al faro? Lo preguntaba como forzándose a sí misma a hacer algo que estaba convencida de ser incapaz de hacer. Y en realidad, ¿qué era lo que había que llevar al faro? Al faro, este sábado de invierno, de frío, de Virginia Woolf, en la República de las Letras. Nuevamente, Virginia con nosotros. 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 Bueno, el mundo de Virginia era bien nosotros. Es verdad, es verdad. Pero pesado, así. Pero hace un siglo atrás, entonces no era Claro. no era tan era pop como- ni tan bien pensado, ¿no? Imagínense un carrete del Frente Amplio, pero de verdad. No, Ya increíble. mañana, claro. Increíble. O sea, acuérdense Bueno, que además ella era en el grupo había gente muy, muy importante. Naturalmente, por la historia, ella y otro personaje son los que quedaron siendo los más importantes. ¿Ya? Que es la mayor parte de la gente que seguramente estudió economía y conoce al señor Keynes, no sabe que el señor Keynes está en este grupo prioritariamente haciendo eso que alguna vez Miguel Bosé llamó la trisexualidad. Exactamente. Hombres, mujeres y lo que sea. sí. Lo Bueno. que haya. Lo que Russell hay. también estaba, Sí. había varios Sí. personajes del grupo de Claro, el circuito, pero el Bloomsbury. circuito más cerrado, que era el con el esposo de Wolf y con y con el matrimonio del cual ella, con cuya mujer ella había sido amante, ¿ya? Todos ellos juntitos era el grupo más cerrado y ahí está Keynes también. Así que, Cosas que pasan en Bloomsbury. sí, Eso. gente con onda, con dinero y muy inteligente. Sí, por lo que tienen que haber sido igual esas conversaciones. Claro. Eso, claro. así que aprovechamos de decirle a los economistas que están escuchando que cuando les pregunten si son neoliberales o keynesianos, que le pongan atención al verdadero sentido de la pregunta. Así como, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está Exacto. claro? Sí. Oye, Ahora- sí, Anto. No, que iba a decir que quizás probablemente por ese nivel de inteligencia y como atención al detalle, del que evidentemente estaba rodeada Virginia Woolf, que caracteriza su literatura, está este ir y venir, ¿no? Esta escena que describía Omar antes de la cena. Hay una escena en donde, y además es muy exigente la lectura, es muy entretenido, pero es muy exigente porque la autora no te anuncia en qué momento salta del pensamiento interno de un personaje a otro. Es como, entonces la señora Ramsay miró a su marido, y el marido empezó a pensar, bla, y empieza bla, 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 y después, mientras le hablaba a Tangley, y Tangley empieza, y entonces como que nos vamos saltando de los mundos internos. Uno podría decir, la primera parte del libro, la señora Ramsay es el personaje principal, porque estamos más tiempo dentro de su cabeza que ningún otro personaje, pero también vamos conociendo las miradas internas de muchos de los personajes, y eso es muy interesante, ¿no? De poder ponerse en tantas pieles a lo largo del Sí. relato. Bueno, Sí. ese tipo de personas que en la vida siempre andan como buscando la doble, ¿no? Diciendo, ¿qué me está queriendo decir en realidad? Que llevado a la literatura son los que tratan de teorizar. Yo creo que encuentran en este libro un caldo de cultivo así para desarrollar Sí. todo tipo de especulaciones. Es por eso que se han hecho
entiendo tantas interpretaciones y tanto trabajo de teoría literaria sobre esta obra, porque, como decía Anton en el primer bloque, con Virginia Woolf, y como decía Omar también, con Virginia Woolf es prácticamente imposible separar la literatura misma del metatexto, ¿no? Del ensayo. Hay personajes que a uno le parecería que actúan que irrumpen solamente para producir preguntas. Por ejemplo, el personaje de Lily, que es la pintora, es una pregunta desde que irrumpe hasta la última página, ¿no? Es como si fuera un personaje que uno pudiera leer en una clave de literatura tradicional como un personaje, valga la redundancia, pero que es al mismo tiempo la presencia de toda la teorización dentro de la novela, porque, bueno, primero irrumpe en un matrimonio supuestamente establecido y esa triangulación, independientemente de cómo se dé, ya te genera preguntas, es como fuera de lo común o llama la atención. Luego es una pintora y el cuadro no termina nunca. Y luego es una artista, una personalidad insegura. Y luego los personajes en la segunda parte terminan muriendo varios de ellos, pero ella está, ¿no? Sí. Y en el último párrafo del libro ella está, ¿no? Y siempre cuando está, no es como si simplemente estuviera, ¿no? Es como si estuviera de alguna manera desafiando un orden natural de las cosas como para plantearle al lector interrogantes. Y por eso, pues estoy poniendo un caso, ¿no? Podríamos hablar de otros, pero por eso esta novela es una novela que es como trabajosa de leer también, ¿no? Es desafiante, no es sencilla, no es Sí. como tomarse un vaso de agua al seco, No. y por eso también uno va inevitablemente también haciéndose la pregunta de si está sobreinterpretando, si está interpretando, si lo quiso decir, si no lo quiso decir. Es una novela hecha para cavilar. Eso. Claro, pero es que es justamente, yo creo que la inseguridad del mundo que se está desmoronando, que es el de una burguesía muy culta, una burguesía donde casi no hay trabajo manual, donde hay grandes casas atendidas por muchos sirvientes y donde la gente simplemente tiene que llenar el tiempo, de ser creativa para llenar su tiempo. Entonces, y toda la inseguridad de la obra, de si voy a ser reconocido por lo que estoy haciendo, cómo entro al círculo, voy a ser un académico, qué sé yo. Gente que recibe a personas que no son parte de su familia en sus casas, porque sí, porque hay simpatía y qué sé yo, uno es un estudiante, una persona que está haciendo una tesis y quiere entrar al mundo académico y cada vez que habla quiere reafirmarse, una pintora que la señora Ramsay la dice que es poca cosa, pero que sin embargo aparece, como decía Patricio, al final, en el último párrafo y en muchas partes, y que además yo notaba que cuando pensaba la señora Ramsay y pensaba Lily coincidían, o sea, como que sus pensamientos se confirmaban uno al otro, a pesar de estar en todas estas dudas. Y todo este, qué sé yo, el viudo, sin hijos, que también es una persona estudiosa, como el padre de familia, el esposo de la señora Ramsay, Sir Ramsay, que es un académico inseguro por si su obra va a perdurar o por lo que hace diariamente, que está todo el tiempo recitando poesía en voz alta porque no puede controlar sus nervios, se puede decir un neurótico. Y este otro viudo que, digamos, de manera más tranquila acepta que las cosas se terminan y que todo pasará. Entonces, todo esto en un mundo que está por venirse abajo después de haber llegado a una expansión tan grande, ¿no? La cultura que de pronto se va a volver después de las guerras, la cultura popular y la cultura docta se van a fundir y no va a haber ya arriba, abajo, no. Entonces, es bien interesante toda esa tensión que está también en estos personajes, donde los sirvientes y toda la gente son gente distante con la que hay que ser bueno, hay que ser caritativo, pero ya después no va a haber espacio para la caridad, sino que va a llegar la ruina, la casa va a quedar deshabitada, van a llegar las ratas. Entonces, es el final de un mundo. Entonces, también esa tensión que nunca se explicita está de fondo. Sí. Bueno, es una época además donde, o sea, una de las gracias de lo que escribe Omar es que una cosa distinta es hacer una novela del año 50 y hacer y que hace como que intuye que se va a derrumbar una época cuando uno ya sabe que se derrumbó, Claro. que hacerla cuando todavía no se derrumba, ¿no? Y de alguna manera dar cuenta de
esa intuición de que todo se va a venir abajo en algún momento, porque vuelvo a insistir, esta novela está ambientada supuestamente en la década del 10, ¿no? Y fue escrita y publicada en 1927, ¿no? Entonces, claro, en la novela aparece muy claramente la Primera Guerra Mundial. Sí, y esto había una época de certeza, o sea, Sí, pero claro, con eso quería terminar, Alberto, pero no aparece la Gran Depresión del 29, no aparece la Segunda Guerra Mundial, pero es como si lo intuyera, ¿no? Es como si supiera que algo tremendo va a hacer desaparecer aquello que está explicando, que está describiendo. claro, lo que pasa es que, o sea, hay un tema que, hay como tres temas. Uno es el clima de la obra, otro es la forma de escritura, obviamente, y lo tercero es el argumento. En Virginia Woolf el argumento suele ser, entre comillas, lo de menos, ¿ya? En el sentido de que fundamentalmente el argumento está ahí para producir la forma. En el fondo. Una obra, son obras muy formalistas en ese sentido, que básicamente significa que son obras muy artísticas, porque lo central de la experiencia artística está justamente en el desarrollo formal normalmente. Si es por decir cosas, uno las puede decir escribiéndolo de cualquier manera, o sea, la gracia justamente es decirla de otra manera. En este caso, por ejemplo, el suspenso, uno podría decir, esto es una novela de suspenso, no en el sentido de que la gente entiende una novela de suspenso, sino que en el sentido de que todos los objetos, todos los sujetos que están en la novela permanecen en suspenso, ¿no? Son como, no son seres arrojados al mundo, como pasa en las novelas del existencialismo, ¿ya? No son seres que están sujetos a las convenciones sociales, o que están rebelándose a las convenciones sociales, o que son víctimas de las convenciones sociales. No, lo fundamental es que son sujetos que no, de alguna manera, no logramos entender como en qué sistema de fuerzas operan. O sea, están en un campo de fuerzas que nosotros no podemos describir. Lo primero que hace un escritor normalmente es decirnos, este es el campo de fuerza, ¿ya? Y aquí juegan los jugadores. Eso lo hacen en las primeras páginas, de hecho. Y uno de las primeras páginas aquí sufre buscando ese mapa, ¿no? Y sufre, porque efectivamente leer a Virginia Woolf siempre es un sufrimiento. Lo que pasa es que cuando tú logras enganchar con algunas de las páginas de una manera así como en su estilo, la experiencia es completamente recompensada. Pero es un sufrimiento, porque tú no tienes claro nunca cuál es el argumento que a dónde te quiere llevar, y no lo entiendes no solamente porque no está dicho del todo nunca, sino porque además la experiencia formal hace que tú estés atento y a veces disfrutando incluso la parte estrictamente narrativa, la parte del estilo, y eso te impide tener una concentración suficiente en entender cómo va la historia. Entonces, es bien, efectivamente, muy, muy desafiante. Son esas obras que si uno las quiere leer completamente, hay que estudiárselas. O sea, no es... Es otro código que... Hay que comprar además, libros que interpreten el libro. Además, sí. Claro, claro que sí. Y el problema es que además los intérpretes de los libros en general de este estilo tampoco pueden decir mucho, porque en el fondo el trasfondo que hay en los libros sigue estando siempre en una experiencia en la cual tú tienes que entrar en una situación media epifánica con la obra. O sea, es medio difícil en ese sentido. No es como que te expliquen 100 años de soledad, que te puede servir la explicación para poder entenderlo. En realidad aquí te dan la explicación, tú dices, muchas gracias, pero yo sigo mi camino, ¿ya? Y que la obra no es eso. Y tengo que cruzar el desierto. Esquiva. La obra no es la anécdota. Exacto. Sí. Oye, ¿vamos con un tema, gente? Por supuesto. ¿Puedo ir yo? Sí. Por favor. Miren, yo sé que mientras existamos, recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Bueno, pero
más directamente, el ruido ensordecedor de su auto será la causa obligada o algo así, y entonces tú vas a acordarte de mí. Esa asociación del ruido ensordecedor de su auto con el recuerdo del hombre que ya no está, me hizo pensar en detalles de Roberto Carlos, así que vamos con esos detalles tan pequeños de nosotros dos. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído, palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir, y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin, y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí. No ganas nada
nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. No ganas nada con intentar de olvidar. No, pensó mientras amontonaba algunas de las ilustraciones que había recortado James. Un refrigerador, un cortacésped, un caballero de etiqueta. Los niños nunca olvidan. Por eso tenía tanta importancia lo que uno hacía y les decía, y por eso se sentía tan aliviada cuando se iban a la cama. Porque así ya no tenía que pensar en nadie. Cuando estaba sola, podía ser ella misma. Y últimamente sentía a menudo la necesidad de pensar. Aunque ni siquiera se trataba de eso, lo único que necesitaba era estar sola y en silencio. La existencia y sus ruidosos, expansivos y rutilantes quehaceres se evaporaban y todo se reducía con una especie de solemnidad a ser ella misma. Un núcleo de oscuridad con forma de cuña invisible para los demás. Aunque siguiera tejiendo sentada muy erguida, era así como se sentía. Y aquel ser, una vez desprovisto de todo lo superfluo, era libre de vivir las más extrañas aventuras. Cuando la vida se subsume por un instante, la experiencia parece carecer por completo de límites. Ahí hay una imagen hermosa de la señora Ramsay pensando en la primera parte de El faro de Virginia Woolf, y quería leer eso también para hacer una conexión entre algunas cosas que decían el Pato y Omar antes, porque el Pato decía que Lily y la señora Ramsay era como que se encontraban en el pensamiento, pero en términos de experiencia están exactamente al otro lado de la experiencia. O sea, la señora Ramsay ya se supone todo lo que debe ser una mujer de su época, ¿no? Es una señora casada, es una señora muy hermosa. Eso además también es parte del libro, de cómo ella se siente vista y cómo las demás la ven a ella, no tan inteligente, pero muy hermosa. Ella asume que su rol en el mundo también es ser como la hada del hogar, ¿no? Y que los niños estén bien y fortalecer a su marido en su autoestima, que ella se da cuenta que es lo más importante que ella hace, no solamente alimentarlo, vestirlo, generarle un hogar, sino darle seguridad en su intelecto, porque los hombres necesitan eso, dice ella, excepto uno, que es el viudo, que él dice, él está como resuelto, pero los hombres siempre están necesitando que uno los afirme. Y también de casamentera. Ella siempre está tratando de que, y les dice en algún momento a las dos mujeres solteras que están en su casa, que lo más importante es tener una casa, ¿cierto? Y tener hijos y encontrar un hombre, etc. Y Lily está en el otro lado. Lily es solterona, diríamos, es una mujer que, como dice Omar, en algún momento se describe como la señora Ramsay, la piensa como poquita cosa. Yo me quedé pensando en eso, ¿qué significará ser poquita cosa? O que te miren como poquita cosa. Es una mujer que también tiene una vida muy interior y que al mismo tiempo que admira y quiere mucho a la señora Ramsay. Y hay una escena muy linda en donde describe en un momento como que se siente vista por la señora Ramsay, la abraza, y es como que también necesita ponerse un poco a su sombra. Ella está muy tranquila de su decisión de no tener un hombre, de no tener hijos, y de la independencia que esto le da. Entonces me parece que es muy lindo este contrapunto que construye Virginia Woolf entre estas dos mujeres, que a las que más, hay más personajes femeninos, pero es en estas dos en que se mete en su cabeza un poco, porque nos damos cuenta que hay esta imagen de incompletitud permanente. Entonces Lily tiene lo que la señora Ramsay añora, que es el silencio, la independencia, ¿cierto? La posibilidad de estar consigo misma y no tener que rendir cuentas y no tener que andarle arreglando la vida a nadie. Y de alguna manera la señora Ramsay tiene lo que Lily siente que se espera de ella, aunque ella no lo sienta en falta, sí, que es tener la familia y el esposo y ser importante para otra gente, etc. Me parece que, claro, hoy día es muy fácil hacer esa lectura de género que instala Virginia Woolf, pero esto fue escrito en el 27, o fue publicado en el 27, fue escrito antes. Entonces, me parece que es muy, muy potente este ejercicio de espejos que hace con estos dos personajes femeninos, y a través de ello también la mirada que construye de lo masculino. Eso quería instalar. Y lo otro es el tema de la metamorfosis, porque, a ver, a todas y todos quienes están escuchando el programa o viendo en las plataformas, imagínense todo lo que acaba de escribir Antonella para referirse al mundo interior de los personajes.
Afortunadamente, una de las gracias que se nos da por haber leído este programa es que uno a estas alturas puede hacer comparaciones como si fuera culto, ¿no? Entonces, yo podría decir aquí para hacerme el canchero, bueno, esto podría contrastar muy claramente con Los Miserables de Víctor Hugo, en el siguiente sentido de que recuerdo que una de las cosas a las cuales le dedicamos tiempo fue a lo impresionante que era cómo no había ninguna descripción de la vida interior de los personajes, eran todas interacciones miradas desde afuera, Acciones un narrador externas. absolutamente en tercera persona y que describía hechos, ¿no? No más que hechos. Y esta novela es exactamente todo lo contrario, pero además muestra algo que si uno lo piensa bien podría llegar a parecer una obviedad, pero lo genial es transformarlo en literatura. Y que sea una literatura, como dice Alberto, que no es asible, ¿no? Porque igual es interpretativa, que es lo siguiente. Las personas igual, primero, somos como los icebergs, es decir, tenemos una manera de presentarnos hacia afuera, pero luego tenemos un mundo interior que no conocemos ni nosotros mismos, ¿no? Por eso la gente se terapea, o sea, si a alguien le pidiera honestamente que contara cómo es de verdad uno, creo que uno ni siquiera podría hacerlo porque no sabe, ¿no? Lo sabe. Claro, entonces, eso lo muestra la novela, pero además muestra cómo las personas nos dejamos afectar por otras y nunca somos exactamente iguales, ¿no? Entonces, en El Faro, Virginia Woolf muestra cómo los personajes no es que sean como son, sino que son dependiendo de cuál es el tipo de interacción que tienen con los demás. Y eso yo lo encuentro fantástico. Vuelvo a insistir, si uno lo conversa así, de cómo funcionamos los seres humanos en la vida cotidiana, uno podría llegar a la conclusión de decir, claro, obvio que es así, pero anda a transformarlo en una novela. Y esa es la pequeña gran diferencia de Virginia Woolf. Claro, es así. Omar. Bueno, yo quisiera mostrar esto de lo que hemos estado hablando, también leyendo un párrafo, para que se vean estas interacciones donde la gente, los personajes se van construyendo, ¿no? ¿Y ahora qué? Ella notó que seguía observándola, aunque su mirada había cambiado. Quería algo, quería eso que a ella siempre le resultaba tan difícil. Quería que le dijese que lo amaba. Y eso no lo podía hacer. A él se le daba mejor hablar. Podía decir cosas que a ella le parecían imposibles de expresar con palabras. Por eso era siempre él quien las decía, y luego, vete a saber por qué, se disgustaba y se lo reprochaba. La acusaba de ser una insensible porque nunca le decía que lo amaba. Pero no era eso, no. Lo que ocurría es que a ella le costaba mucho exteriorizar sus sentimientos. ¿No tenía una migaja en el abrigo? ¿No había nada que pudiera hacer por él? Se puso en pie y se acercó a la ventana con el calcetín rojizo entre las manos, en parte para alejarse de él, en parte porque ahora no le importaba que la viese contemplando el faro. Sabía que su marido había girado la cabeza y le estaba observando. Sabía que estaba pensando, estás más guapa que nunca. Y ciertamente se sentía muy hermosa. ¿No me dirás por una vez que me quieres? Estaba pensando eso porque estaba alterado por lo de Minta y por el libro que había leído, y porque un día más estuviese llegando a su fin, y porque hubiesen discutido por lo de ir o no al faro. Pero era ella incapaz, no podía decirlo. Luego, sabiendo que la estaba mirando, en lugar de decir nada, se volvió con el calcetín en la mano y lo miró. Y al mirarlo esbozó una sonrisa, pues, aunque no había dicho una sola palabra, él supo con total certeza que le quería. No podía negarlo. Y sin dejar de sonreír, la señora Ramsay miró por la ventana y dijo, pensando para sus adentros, ¿nada en el mundo podría igualar esta felicidad? Sí, tenía razón, mañana lloverá. No se lo había dicho, pero él lo sabía. Y ella lo miró sonriendo porque había vuelto a salir triunfante. Bueno, aquí están los dos personajes en una pieza callados y pasa todo esto. No, a mí no sé, me parece, a ver, para hablar de lo que yo he podido leer, que han sido los libros que hemos leído en este programa, la señora Dalloway también tiene una cosa así media intertextual, una manera de relacionar entre los personajes que es muy peculiar, una manera de escribir que también no es una manera de escribir que te lleva al ritmo, vamos a decirlo así, ¿eh? Es como si uno quisiera bailar con otra persona y la otra persona en vez de llevarte el ritmo te lo contradice. Eso es lo que hace la pluma de Virginia Woolf.
pero claro, podría ser más propiamente una novela, como decíamos, un cuarto propio es más bien un ensayo, pero bueno, en todas ellas uno va advirtiendo algunos elementos en común, ¿no? Primero, la problematización del tema de la mujer, y muy obviamente, ya que estamos diciendo esto, de su relación con los hombres, que en la sociedad y en la época en la que vivía Virginia Woolf bueno, siguen siéndolo, pero en esa época con mucha más notoriedad, como el género hegemónico. Eh, y esta cosa de estar haciéndose permanentemente preguntas, por eso cuando uno lo lee se queda como con estas interacciones, con estas conversaciones eh, y también se queda con la impresión de que no terminó por entender mucho, ¿eh? O sea, es loco porque pasa que uno primero tiene muchas cosas que decir y segundo sospecha que todavía tendría muchas otras cosas que o se le pasaron o no las procesaste bien. Hay veces en que en este programa hemos dicho, hay libros que uno debería tener permanentemente en el velador y revisar de vez en cuando para ver qué va apareciendo, ¿no? Entonces yo diría eso, no sería como aquellos árboles que, como, no sé, como los naranjos de Valencia, Alberto, que la maquinita les pega un pencazo y caen todas las naranjas. En este caso puntual habría que dejarlas caer de a una, ¿no? Sí, yo estaba pensando en esa operación que tú describes, porque de alguna manera hay como distintos caminos para conectarse, vamos a decirlo así, con la dimensión emotiva en la literatura. Uno de los caminos es producir un escenario en el cual tú entres en epifanía o entres en empatía, y básicamente producir una situación que es un momento en el cual tú logras una conexión. Pero imaginemos que alguien dice, mira, vamos a ir a visitar esta emoción, pero lo vamos a hacer caminando a través de cada una de las palabras con total desarrollo de la racionalidad de esas palabras. El total desarrollo de la racionalidad de esas palabras suele ser una cosa muy infernal, porque las palabras en realidad tienen muchas significaciones, muchos desarrollos posibles, y por tanto si uno quiere enganchar racionalmente, lo único que hace es producir una especie de locura, ¿ya? Pero es completamente racional, y por tanto te dicen, cruza, no un bosque, cruza la montaña de noche, sin luna, ¿ya? Y esfuérzate en cada paso, trata de diagnosticar qué significa cada ruido, y al final del camino entenderás la emoción. Entonces es una cosa así donde tú tienes que trabajar. Esto es el mito de Sísifo hecho realidad literariamente. O sea, y cuando terminaste de subirlo, tienes que bajar, ¿ya? Y empezar de nuevo, ¿ya? A subir la piedrecita o la roquita, dependiendo del párrafo, ¿ya? En ese contexto. Entonces creo que efectivamente es una forma de conectar que es muy inusual, lo que hace, bueno, es lo que hace que en realidad Virginia Woolf sea como un poco incomparable, porque incluso aquellos autores que desarrollan la corriente de la conciencia, qué sé yo, igual tienen otras operaciones, ¿verdad? Son distintas. Woolf, yo creo que tú lo señalas bien con la conexión con la novela del siglo XIX inglés, de mujeres, de alta sociedad, qué sé yo. Hay una conexión muy, muy clara, pero también con ese vanguardismo como bien, bueno, ese vanguardismo que también está en Mary Shelley, en fin, en otro tipo y en otro tipo de registro también, con la mamá de Mary Shelley, con Wollstonecraft, en fin. Sí, yo ahí quería agregar como un elemento más de como hipótesis de lectura, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces si hay una manera distinta de filmar entre hombres y mujeres. Y yo particularmente creo que, como dice la maestra Diana Mafia, el feminismo es una posición ética ante el mundo y no tiene nada que ver con lo que uno tiene entre las piernas. Entonces, yo soy de las que cree que hombres y mujeres pueden ambos ser feministas, pero sí yo creo que somos hijos de nuestros entrenamientos sociales. Y a las mujeres se nos entrena para cuidar. Desde chiquititas a nosotras se nos entrena para cuidar y para constantemente hacernos preguntas sobre el bienestar del otro.
O sea, es como, esta persona hizo esto. Y eso está mucho en la literatura de Virginia Woolf, y aquí en el personaje de la señora Ramsay es eso todo el rato. Es como, pero ¿por qué hizo esto? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué necesitará? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo lo ayuda? ¿Qué palabra necesita de mi parte? Y yo creo que eso es algo, a propósito que me llamó la atención que nombraste a Mary Wollstonecraft y a Mary Shelley, que es algo que también está mucho en literatura de mujeres, y uno dice, ¿por qué esto es tan distinto al Ulises? Cuando Ulises también es una literatura de la conciencia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con ese entrenamiento cultural que tenemos las mujeres de preguntarnos siempre por el mundo interior del otro, y esa idea del iceberg, de que esto que estoy viendo viene de algún lugar. ¿Qué estará pasando ese lugar? Claro, algunas veces eso se deriva en que las mujeres sí somos más compuchentas, estamos más pendientes de la vida de los otros, cosas que no sé si están así, mucho más que los hombres, pero sí hay una pregunta por el cuidado y el bienestar que cruza nuestro entrenamiento, y que en este caso está súper, súper claro en los pensamientos de los personajes femeninos versus los pensamientos de los personajes masculinos. Ahí como lo dejo como hipótesis de lectura. Antonella, eso que tú dices justo se ve en la tensión que tiene Lily cuando se le acerca al señor Ramsay ya viudo, y ella quiere pintar y no puede pintar porque siente que él quiere su compasión. Está ella resistiéndose con toda su fuerza a esa compasión y no reacciona ante él, y él se esfuerza y ella solo quiere que lo interrumpan para poder seguir pintando, y no lo logra, y al final sale con la frase de alabarle las botas, y eso causa sorpresivamente para ella una alegría en él, pero él ha estado esforzándose por mostrarse viejo, decrépito, enfermo, mal, angustiado, y ella no cede a esa presión por su compasión. Ella es muy consciente de lo que se espera de ella. Pasa lo mismo en la cena con Tangley, que él está haciendo, y ella dice, voy a tratar de no hacer lo que debería hacer y no pescarlo. Y llega un momento en que dice, pero la señora Ramsay me está mirando. Ella espera que yo sea amable con él. Por lo tanto, claro, que ella, ya voy a ser amable con él. Y es como que ella hace eso, y como que todo vuelve a ser armónico, porque eso es lo que se espera que las mujeres hagan. Entonces, es muy interesante. Pero bueno, se los dejo ahí, y ya tenemos que despedirnos, ¿no? Tanto que les cuesta entenderlo. Era tan fácil. Pero hay algunas que resistimos y no queremos darles. No. La cosa es joder, la cosa es que haya una guerra mundial de nuevo. Así somos, sí, terrible. Y más encima con el personaje que decía que las mujeres no saben ni pintar ni escribir, tiene que ella ser simpática. Oye, antes de irnos, siempre estamos tirándonos los platos, como diría Yuri. Claro. Sí. Clepsidra. José Pedro Alessandri 94, lo que significa que es lo mismo decir a la salida del metro Chile-España, que es lo mismo que decir Macul con la raza, pero por Macul, que es lo mismo que decir al frente del fantasma del club de jazz, que es lo mismo que decir frente al paradero del Transantiago, ex Transantiago, ahora Red. Sí. En fin, ahí está Omar Sarraz con librería Clepsidra, que significa, Clepsidra, recordemos siempre, ladrón de agua, ¿ya? Para que haya contingencia en el análisis. Y entonces dedicada a todas las familias que tienen una clepsidra en su casa. Claro. ¿Qué tienen en común Omar Sarraz y Edmundo Perelloma? Claro. Exacto. Y la familia Walker. Claro. Y la familia Walker. Sí. Bueno, ahí lo esperamos. Como Virginia Woolf, librería única e irrepetible. Si un día Omar se volviera multimillonario y quisiera instalar una cadena, esto no funcionaría, porque no hay otro Omar Sarraz que pudiera tener otra librería en otro lugar. Es ahí, es solo ahí, y es solo con él. Y si no, con nadie más. Y si no, pueden ir a clepsidra.cl y pueden tener un pedacito de clepsidra en sus hogares también. En clepsidra.cl, y también siguiéndolo en Instagram, que tiene una bella cuenta en Instagram, y en Facebook también. Así que les dejamos esa invitación y nos tenemos que despedir. Que estén muy bien. ¿No hay canción? No alcanzamos. Música, ya. No. Oye, que son buenos para hablar ustedes, ya. Que les vaya bien. Un abrazo. Buenas noches. La próxima semana, la vida de Chekhov. Año Nuevo Mapuche. O sea, indígena. 21. Ahí se nos cruzaron los mensajes, pero eso. Que estén bien. Chau. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.